Alabado sea Dios del cielo. Aleluya. Dios les bendiga, amados hermanos. Dios les bendiga poderosamente a todos y cada uno de ustedes en este programa hermoso y siempre. Dios les bendiga cada día, cada momento. Gracias al Señor, lo agradecemos por el privilegio de poder estar aquí una vez más, dispuestos para hablar de su grandeza, de su amor, de su misericordia. Le invito a que nos siga acompañando, se quede con nosotros y seamos bendecidos por la palabra del Señor. Antes oramos. Amado Dios, Padre de gracia y de misericordia, te agradezco el privilegio que tú me has dado, Señor, de poder estar dispuesto para hablar de tu palabra una vez más. Pongo en tus manos, Señor, en esta hora todo lo que hemos de hacer y te ruego que tú te glorifiques, nos ayudes y que cada uno de nosotros, todos mis amigos, mis hermanos, podamos ser bendecidos con tu palabra. Es el propósito único y exclusivo, Señor, de este programa para tu gloria. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un saludo muy especial a todos los pastores, evangelistas, todos los líderes de la Iglesia de Cristo Jesús, toda esa gente que se ha dispuesto a creer, a confiar y a esperar en la misericordia de nuestro Dios. Dios les bendiga poderosamente. Sigamos adelante, que la victoria es nuestra y pronto ya estaremos ante la gloria de Dios, disfrutando del reino eterno con Cristo Jesús. Esas son sus promesas, porque Cristo viene pronto, créame. Los sucesos mundiales, las noticias alarmantes y todo lo que vemos a nuestro alrededor no dicen otra cosa, que el tiempo está cumplido y solamente estamos viviendo los días de gracia que Dios siempre le ha dado a la humanidad antes de ejecutar sus grandes obras. Y en este caso, nada más grande ha acontecido ni va a acontecer en la historia del ser humano, algo tan grande como el levantamiento de la Iglesia de Cristo Jesús, cuando sea llevada a sus moradas eternas para estar con el Señor por los siglos de los siglos. Solo dice la palabra de Dios, así lo predicamos, así lo enseñamos, así lo creemos y lo esperamos. Y suponiendo que no venga el Señor todavía, de alguna manera vamos a pasar a la eternidad y debemos de estar preparados, conociendo las Sagradas Escrituras y dándole gloria a Dios en nuestras vidas, para que podamos estar entonces con Él de una vez. Aleluya. En esta hora le invito para que mañana lunes y todos los lunes no se pierda el programa El Menú de Hoy, que transmite nuestro hermano y amigo Pastor Pancho del Valle y su esposa Dani Vélez. El Menú de Hoy es un programa muy especial. Contiene palabra de Dios, enseñanza, testimonios, música y cuantas otras cosas que el Señor siempre tiene para bendecir nuestras vidas. Dios bendiga al hermano Pancho, Dios bendiga a la hermana Dali, y Dios bendiga a todos los hermanos que escriben, saludan y se reportan para dar gloria al Señor y hablar a veces de sus misericordias. Digo a veces porque no siempre todos hablan, pero algunos que otros dicen cómo el Señor los ha bendecido. Aleluya. En esta hora le invito a que busquemos en nuestra Biblia las Sagradas Escrituras, en el libro del profeta Isaías, en el Antiguo Testamento, en el capítulo 58 y el verso 8. Allí vemos una palabra hermosa y poderosa donde podemos darle a ese verso el título que tiene nuestro tema en esta noche, es Dios nos guía y Dios nos guarda. Es una promesa que Él ha hecho con su pueblo desde los tiempos inmemorables. Ya en el Salmo 23, David escribía, Jehová es mi pastor, nada me faltará. Ya en el Salmo 91, la palabra dice, el que habita el abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Y así encontramos muchos pasajes bíblicos donde nos asegura esa promesa de guardar a sus hijos, de guardar a su pueblo, de guardar a su iglesia, mientras caminamos por este camino de la vida, perseverando en nuestro Señor y confiando en Él, esperando en su misericordia.
Gloria al Señor por esa bendición. En el capítulo 58 del profeta Isaías leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Entonces nacerá tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Dios bendiga esta palabra en nuestra vida y permita al Señor que nazca fe poderosa, firme, confiada en esta promesa de nuestro Dios. Aquí una palabra que quiero resaltarla y es retaguardia. Si usted busca la definición de esta palabra, dice que es un grupo de soldados que los colocan detrás de una cantidad de soldados que van en un ataque, por ejemplo, o en una misión. Entonces, la parte de atrás de la caravana o del grupo establecen o colocan una cantidad de soldados expertos en defensa única y exclusivamente para proteger a sus compañeros, para que sus compañeros puedan hacer la misión a la cual se han dedicado o han sido enviados. Entonces, quiere decir que si el Señor dice que eres nuestro retaguardia, quiere decir que Él es el que nos está vigilando, nos está guardando. ¿Y quién, pregunto yo, quién nos podría guardar mejor que nuestro Dios? Fue Él el que lo dijo, yo no le dije que lo hiciera. Él fue el que se ofreció a darnos a nosotros esa promesa. Dice, y la gloria de Jehová será tu retaguardia. Es decir, vamos caminando confiados porque sabemos que el Señor está a nuestro lado, está en la parte de atrás y también va al frente. Nos guarda alrededor nuestro todo el tiempo. El día que nosotros como creyentes decidimos seguir a Cristo, el día que decidimos tomar ese estilo de vida, llamarnos cristianos, ingresamos a la iglesia de Cristo Jesús. Desde ese momento se podría comparar como cuando uno emprende un viaje hacia un lugar definido, ¿verdad? Y siempre que salimos para algún sitio, pues lógicamente vamos con un propósito. Pocas veces uno sale sin saber para dónde va. Por ejemplo, hace muchos años, cuando mis hijos eran pequeños, estaban en la escuela, pues nosotros decidimos, mi esposa y yo decidimos que para que los niños pues no tuvieran tanto ajoro durante la semana en la escuela y tantas tareas que le daban, una cosa y la otra, pues de vez en cuando los sacábamos a pasear. Con mucha frecuencia salíamos a pasear por la isla de Puerto Rico. Y salíamos sin rumbo. Aquí en Mayagüez, donde nosotros vivimos en el oeste, nos preparábamos días antes con suficiente gasolina en el tanque del automóvil, llevábamos comida preparada y algún dinero para comprar en el camino y salíamos bien tempranito. A veces nos íbamos oscuro todavía en la madrugada, a las 6 de la mañana. Íbamos sin rumbo, sin saber para dónde íbamos. A veces íbamos a San Juan, otras veces íbamos a Arecibo, otras veces íbamos a Utuado, otras veces íbamos a Ponce, otras veces le dábamos una vuelta a la isla. Íbamos al aeropuerto a ver los aviones con los niños, que eso para ellos era una cosa tan tremenda, ¿verdad? Y así por el estilo, salíamos sin un rumbo. Pero cuando vamos a hacer una compra, decimos, vamos a hacer la compra y vamos con rumbo a la tienda. Es diferente. ¿Ve? Entonces, nosotros emprendimos el camino de creyente, de cristiano. Digo, empezamos en ese estilo de vida y se compara con el que sale para un viaje. Por cierto, nosotros sabemos que ese camino que hemos emprendido, vamos seguro, porque Isaías dice que el Señor va a ser el que cuida nuestro viaje y está con nosotros para protegernos de posibles ataques del enemigo. Esa era la retaguardia, para proteger a los soldados de posibles ataques del enemigo.
Y el Señor ha prometido que Él estará con nosotros. Y por si acaso, en el libro de Juan, en el Evangelio de Juan, en el Nuevo Testamento, nuestro Señor Jesucristo nos dijo en el capítulo 14, verso 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie va al Padre si no es por mí. Quiere decir que no solamente el Señor dijo que Él nos iba a guardar en el camino, sino que Jesús dijo, yo soy el camino. Es decir, que vamos caminando confiados en que vamos por el camino correcto. Y nos dirigimos nada más ni nada menos que al reino de los cielos con nuestro Señor Jesucristo y con los santos ángeles. Este capítulo 58 y verso 8 de Isaías hay una hermosa promesa para los creyentes. Pero ese verso 6, ese verso, capítulo 58, en ese verso 8, y esa promesa tan gloriosa es muy linda, claro que sí. En el verso 9 dice, entonces invocarás y te oirá Jehová, clamarás y dirá a él, heme aquí. Oigamos, sigue ampliando esa promesa de que nos va a guardar. Y cuando clamemos a él, él va a decir, aquí estoy, ¿en qué te puedo ayudar? Eso es lo que dice ahí, verso 9. Isaías, capítulo 58, verso 9. Es decir, que caminando por ese camino, siendo el Señor nuestra retaguardia, entonces no solamente eso, sino que también nos dice que cuando invoquemos a Él, Él escuchará y nos dirá, heme aquí, estoy aquí para ti. Hasta ahí vamos bien, ¿verdad? Qué bonito, qué hermoso. Qué hermoso. Hay mucha gente que están enseñando en estas últimas décadas que servir al Señor es todo gloria, todo es gloria, todo es gloria, todo es bendición, todo es riqueza, todo es dinero, todo es bueno, todo es bueno. No mencionan el pecado, no mencionan el arrepentimiento, no mencionan que hay que vivir en santidad y en consagración para poder alcanzar ese privilegio de que Dios sea nuestro retaguardia. Y que Dios esté dispuesto a decirnos, heme aquí, ¿para qué te puedo ayudar? Eso no se lo dicen a la gente. Solamente le hablan de gloria, de gloria, de gloria. Pero no le hablan de lo que dice la parte B del verso 9. Y usted sabe una cosa, cuando yo estaba en la escuela, me enseñaron que un entero se divide en muchas partes. Y un entero podríamos compararlo con el Evangelio, pero tiene dividido partes de bendición y partes de compromiso con Dios y partes de demandas que Dios hace a nosotros, partes de mandatos y de promesas y de mandamientos y de obligaciones nuestras para con nuestro Dios y para con nuestro prójimo. Dije obligaciones que asumimos como creyentes una vez comenzamos a caminar en este camino que se llama Evangelio de Cristo Jesús. La parte B del verso 9 dice, todo esto será posible si quitares de medio de ti. Hay una condición. El Evangelio tiene muchas condiciones para alcanzar esa bendición gloriosa de que el Señor sea nuestro retaguardia, y esa condición Dios la pone para que entonces cuando nosotros clamemos a Él, Él pueda decir, heme aquí. Hay condiciones. Y aquí en verso 9, la última parte del verso, leemos algunas de ellas. Mire, dice, todo eso será posible si quitares de medio de ti el yugo, el dedo amenazador y el hablar vanidad. Y si dieres tu pan al hambriento y saciares el alma afligida, en las tinieblas nacerá tu luz y tu oscuridad será como el mediodía. En otras palabras, si tú quieres alcanzar que Dios sea tu retaguardia y caminar recto y camino seguro hasta llegar al reino eterno, tienes que dejar de estar esclavizando a las personas. Ahí habla de los amos, de los dueños de empresas. Ella habla de las personas que tienen alguna forma de tratar con las personas y obtener beneficio de ellos.
Hay que hacerlo con cordura, con prudencia, siguiendo la ley, sin tratar de aprovecharse de la posición que tenemos, si es que tenemos alguna, y de la debilidad de nuestros hermanos. Eso no se puede hacer. Eso es lo que dice aquí, que hay que levantar el yugo. No se puede tener a las personas como esclavos. Una persona puede trabajar para mí, claro. Yo he tenido empleados que han trabajado para mí. Pero usted sabe una cosa, a la hora de darle el sueldo, yo hago un balance y yo no puedo robarle su trabajo. Se supone que se le paga el sueldo acordado y si estuvo de acuerdo en trabajar con ese sueldo acordado, de acuerdo a la ley, pues trabaja y se le paga. Pero en ningún momento, si trabaja 6 horas, se le pueden decir que va a pagarle 4 o 5 o 3. Si eran $20, no le voy a pagar 18 ni 15, eran 20. Y así por el estilo. Ese es el yugo que está hablando aquí. Y si estamos negociando, en el negocio hay que tener cuidado. Por eso los comerciantes cristianos a veces tienen problemas, porque se les va la mano a la hora de exigir ganancias. A la hora de tratar con dinero es peligroso. Y hay que tener cierto cuidado y hay que seguir principios morales para uno trabajar, porque ese es un trabajo. Vender es un trabajo. Obtener ganancia de esa mercancía que se vende es un trabajo, no hay problema. Pero las leyes gubernamentales han establecido un margen de ganancia para cada producto. Y no nos podemos ir por encima de ese margen. Ganar menos para hacer competencia contra otro comerciante es desleal. Tampoco se puede hacer. Entonces, dice el Señor, si quitares de medio de ti el yugo y el dedo amenazador, gente que le gusta impresionar con su autoridad, con cuantas cosas, o presumir de su posición, esas cosas no se pueden hacer. Y hablar vanidad, jactarse de muchas cosas. Hay gente que se jactan de muchas cosas. Todo lo que sea jactancia, la palabra del Señor lo prohíbe terminantemente. La jactancia es todo lo contrario, todo lo opuesto a la sencillez, a la humildad y a la bondad. Si dieres pan al hambriento y saciares al alma del afligido, entonces en las tinieblas nacerá tu luz. Y entonces tu oscuridad ya no será oscuridad, sino que resplandecerá como el mediodía. Es decir, cuando hagamos misericordia, cuando actuemos bien delante de nuestro Dios, a favor de nuestro prójimo, entonces es que Dios va a ser nuestra retaguardia y entonces que van a hacer el sol de justicia y nos va a ayudar y nos va a dar la mano para seguir adelante. Entonces, ¿qué va a decir en aquí? Dime qué te puedo ayudar. Esto habla de unos principios que lamentablemente no podemos negarlo, que la iglesia de Cristo Jesús, la iglesia de Cristo Jesús ha echado a un lado y no está practicando hoy en día, o al menos no lo está practicando como la palabra de Dios lo dice. Sí, se está practicando misericordia, claro. Se está practicando caridad a favor de los necesitados, sí. Se está ayudando al pobre, sí, claro. Pero no se está haciendo con la intensidad y con la dedicación y con la responsabilidad y con la frecuencia como se debe hacer de acuerdo a la palabra. Estoy hablando de iglesias que pueden, porque las iglesias pobres no, pues se supone que van a dar. Pero hay iglesias pudientes, y cuando digo iglesia me refiero a congregaciones, movimientos cristianos, que evolucionan muchos recursos económicos y otros recursos de otras clases, como por ejemplo gente que tiene entendimiento, conocimiento, preparación que pueden aportar. Por ejemplo, conozco una doctora en medicina que tiene, yo creo que tiene como 2 especialidades. Esa muchacha, digo muchacha porque es jovencita, esa niña, siendo directora de uno de los hospitales más grandes en uno de los pueblos aquí en Puerto Rico, y yo digo que la conozco porque yo la conozco.
es hija de un pastor muy amigo mío, o mejor dicho, un hermano de la iglesia. Él no es pastor, pero es hija de él y compartimos muchas veces juntos. Y esa señorita, cuando está en su trabajo, aún en su trabajo, ella predica el evangelio. Ella se presenta como creyente. Todo el mundo la conoce que es cristiana. Ella no niega la fe. Y hace una parte en su itinerario tan ocupado de trabajo y estudio, porque le gusta estudiar mucho. Esa agenda de estudio y trabajo que tiene y compromisos en la iglesia, porque es cristiana, no es una farfullera de esas que andan por ahí. Es cristiana de verdad. Aún así, aparta días y consigue otros doctores, consigue enfermeras, consigue barberos y consigue cuantos recursos más para irse a darle servicio de toda clase que necesiten a los deambulantes. Y costean comidas, costean vestimentas. Algunos de ellos le limpian las casas donde viven. Digo, si tienen casa, porque algunos viven en la calle. Los recortan, los visten. ¿Y cuántas cosas hacen ellos? Eso que estamos hablando, de hacer misericordia. Esos principios se han echado a un lado. Jesús, nuestro gran maestro por excelencia, nos dio una cátedra en cuanto a eso. Y usted sabe una cosa, en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 25, y en el verso 34, Jesús dijo, entonces el rey dirá a los de su derecha cuando estemos allí en el reino de los cielos. Dice el día del juicio, cuando el Señor haga la selección de quienes van a estar con él en el reino eterno y quienes no. A la iglesia las va a llamar de esta manera. Eso lo dijo Jesús. Está en el capítulo 25, verso 31 en adelante de Mateo. Pero vamos a leer desde el 34 que dice, entonces el rey dirá a los de su derecha, vengan benditos de mi Padre, hereden el reino preparado para ustedes desde hace muchísimos siglos. ¿Por qué? Porque yo tuve un día hambre y ustedes me dieron de comer. Tuve sed y ustedes me dieron de beber. Fui forastero y me recogieron. Estuve desnudo y me cubrieron. Estuve enfermo y me visitaste. Estuve en la cárcel y viniste a mí. Entonces los justos les responderán diciendo, Señor, ¿cuándo te vimos hambriento y te sustentamos? ¿O sediento y te dimos de beber? ¿Cuándo te vimos forastero y te recogimos? ¿Cuándo te vimos desnudo y te dimos vestimenta? ¿Cuándo te vimos enfermo en la cárcel y te visitamos? Y el rey le dirá, de cierto le digo que cuando lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. Por cuanto lo hiciste a uno de estos mis hermanos más pequeños, a mí lo hiciste. A mí lo hiciste, dijo Jesús. Por lo tanto, es hora de que en vez de esconder el dinero con propósito yo no sé de qué, hay que usarlo. Cuando tengamos recursos, sea cual sea, hay que usarlo para bendecir al necesitado, para bendecir a unos y a otros. Entendemos, ¿verdad?, que la palabra de Dios tiene que cumplirse. Eso lo sabemos porque es ley. Porque según digo una cosa, digo la otra. La iglesia quizás en los últimos, no sé, 50, 100 años atrás, pues, se perfilaba de una manera. En las últimas décadas se ha ido cambiando mucho, mucho, mucho. Y estos principios como que se han echado a un lado. El amor al prójimo y el ayudar, el sentido de la caridad y cuantas cosas. Pero es que tenía que cumplirse la palabra de Dios. En el capítulo 24 de Mateo y en el verso 10 Jesús dijo, muchos tropezarán y se entregarán unos a otros y unos a otros se aborrecerán. Estamos viendo eso en estos tiempos, hermanos. Porque en este tiempo hay muchas personas que se odian unos a otros, más que en los tiempos pasados. Y el verso 11 dice, y muchos falsos profetas se levantarán y engañarán a muchos.
Y el 12, y por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y el 13, pero el que persevera hasta el fin, este será salvo. Es decir, el que perseverare hasta el fin, aún viendo tantas cosas negativas, el Señor seguirá siendo el guía de su camino y seguirá guardándonos, seguirá siendo nuestro retaguardia. Y en ese mismo capítulo 24 de Mateo, en el verso 35, Jesús dijo, el cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Es decir, que Jesús dijo que en los últimos tiempos se enfriaría el amor de muchos y como Él lo dijo, tiene que cumplirse. Es decir, que no nos coja de asombro que haya tanta indiferencia, no nos coja de asombro que haya tanta maldad en el mundo, porque el Señor sigue siendo nuestra retaguardia a los fieles. El Señor sigue guardando nuestros caminos y nos sigue guiando a los fieles. Y sigue teniendo misericordia de aquellos que no son fieles. Y siempre la invitación está extendida para que vengan a sus pies a buscar misericordia y perdón. Siempre hay una opción abierta para venir a Cristo Jesús. Entonces, hagamos nuestra aquella palabra que dice en los Salmos, en Cristo, en Dios estaremos seguros y en Dios haremos proezas. Solamente cuando tengamos nuestra confianza puesta en Él, en que Él nos va a guiar y nos va a ser nuestra seguridad, nuestra retaguardia, el que nos lleva de la mano y con seguridad llegaremos al reino de los cielos. Dios te bendiga, Dios te guarde. Te invito para que el próximo miércoles estemos en nuestro programa Verdades Irrefutables del Evangelio a las 8 de la noche. Miércoles a las 8 de la noche aquí en Facebook. Aleluya. Bendiga Pancho del Valle, Dios te bendiga mucho. Recuérdese, mañana nos vemos en el menú de hoy a las 7 de la noche. El hermano Pancho transmite este programa por Facebook y por YouTube simultáneamente. El menú de hoy a las 7 de la noche, hora del este de los Estados Unidos. Y también el hermana Dali Vélez, Dios le bendiga mucho. Un saludo muy especial para ustedes. El hermano Samuel Carrero, Dios le bendiga, hermano Samuel. Bendiga a Rosita, su esposa, a toda su familia muy querida. Y el pastor y misionero, hermano Néstor Aguirre, desde Colombia. Dios le bendiga mucho. Mi hermano, siga adelante, siga dejándose usar por el Señor, que la victoria es nuestra y el Señor nos va a dar la victoria pronto. La victoria ya la tenemos, gloria al Señor. Y nuestro hermano y amigo pastor José Soto, Dios te bendiga, José, y Dios bendiga a la iglesia Pentecostal de Jesucristo del barrio de las Talleres aquí en Mayagüez. Y nuestra hija Migdalia y su familia, Dios les bendiga mucho. Cada uno de ustedes son muy especiales para nosotros y poderosamente Dios bendiga a todos aquellos hermanos que nos saludan después que termina la programación. Siempre son muy bienvenidos sus saludos y esperamos que el Señor les siga bendiciendo y que siga siendo nuestro guía por el camino que vamos caminando, que se llama Evangelio de Cristo Jesús, directo al cielo. Aleluya. Padre bueno, de gracia y de misericordia, te ruego que bendigas esta palabra en el oído de cada persona que la escuche y que sea de grande bendición para su vida. Permite que sea un canal que tú uses para que puedan venir al conocimiento de tu palabra y se preparen, Dios mío, para un día estar juntos en el reino eterno con Cristo Jesús. En el nombre de Jesús te lo rogamos. Amén. Dios les bendiga, Dios les guarde, que tengan felices sueños y que descansen, que tengan y que sueñen con una caravana de ángeles gloriosos que adoren y alaban a Dios. Y usted se une al coro y cantamos juntos. Aleluya. Sí. Dios les bendiga mucho. Nos vemos miércoles.